A conversar aquí en Doble Clic. Buenos días, Héctor. Muy buenos días, Ramón. Un saludo a ti y a tus auditores. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros para ayudarnos, como decía yo, a entender estos temas que tanto nos interesan. Vamos por lo más básico. Lo he señalado ya en un par de ocasiones, pero esto es una primera parte nada más de un proceso que tiene otras etapas, Héctor, ¿no es verdad? Así es. Definitivamente se está produciendo la primera etapa de la ley corta, la cual regula básicamente dos materias. La primera, que es la que ha causado más, yo diría, desconcierto en la gente, es que se adecúen los planes que estaban por un valor menor del 7% al valor del 7%, eliminando hacia futuro los excedentes. ¿Esto qué significa? De que si habían personas que cotizaban un 7%, gente joven probablemente, ya y con niveles de ingresos relativamente altos, ya contrataban un plan que era menor a ese 7%, ya y pagaban entonces en la realidad un 6, un 5%, y la diferencia iba a una cuenta de excedentes, la cual él podía hacer uso de ella en distintas materias, comprando aspectos relacionados con salud, fármacos, pagando copagos, etcétera, o en la ISAPRE una vez al año les devolvía los excedentes. Esas personas, a partir del 1 de septiembre, tienen que adecuar, junto con la ISAPRE, a un plan que sea lo más parecido a su 7%, ojalá idéntico al 7%, para que en definitiva no se produzcan excedentes. Por lo tanto, en estricto rigor, no deben haber excedentes respecto al 7%, de tal manera que esta cotización obligatoria mínima se aplique a cabalidad. Eso es lo primero. Ya. Esto en la práctica, ¿qué significa a las personas? Significa que habían personas, principalmente les vuelvo a repetir, personas jóvenes y de rentas relativamente medias altas, que en definitiva hoy día van a tener que pagar más que lo que estaban pagando. Ya no van a recibir esos excedentes. Lo cual no significa que aquellos excedentes que tenían acumulados no les pertenezcan. Esos son excedentes que antes de que se aplicara esta ley, ¿no es cierto?, existían, y por lo tanto esos excedentes tienen que ser entregados a las personas. Eso es lo primero. Lo segundo es que se aplica la tabla de factores de riesgo, la tabla única de factores de riesgo que definió la Corte Suprema ya y que es la que definió el superintendente por ahí por fines del 2019 y se aplicó a partir del 2020. Y se aplica a todos los contratos vigentes en la ISAPRE, lo cual provoca el siguiente efecto. Todas aquellas personas ya de tercera edad, todas las mujeres, en general personas, yo diría, mayores de 50 años, van a recibir, ¿no es cierto?, la noticia por parte de su ISAPRE de que a partir del 1 de septiembre se produce un menor valor de su plan. Y ese valor de su plan es diferente de ISAPRE a ISAPRE y es diferente de familia a familia, ya porque va a depender de esas dos dimensiones cuál va a ser el menor cobro que en definitiva van a tener estas personas. Por lo tanto, en definitiva, es una buena noticia para las personas porque van a recibir ya una rebaja en el valor de su plan que en las personas mayores, yo diría tercera edad específicamente, podría ser importante, podría ser bastante importante. Pero sin embargo, como tú señalas, Ramón, esta es la primera parte, porque después viene la segunda parte, que se aplicaría a partir del mes de octubre. Y en la segunda parte hay dos noticias, una buena y una mala. La noticia buena es que en definitiva las ISAPRES tienen que hacerse cargo del segundo fallo, el cual establece que las personas que tenían, ¿no es cierto?, un plan con un ISAPRE del 2020 hacia atrás, digamos, ya en la práctica esas personas tenían otras tablas de riesgo que se aplicaban para calcularle los precios. Y como se aplica una tabla en particular, que es la que hemos mencionado, ya los precios en la práctica de los planes hacia atrás eran menores. Y eso genera un excedente. Y ese excedente que en definitiva se genera, las ISAPRES deberían devolverlo en un plazo que está establecido en la ley, que es máximo de 13 años, excepto para los mayores de 75 años, ya y de 80 años, perdón, ya, y por lo tanto, en definitiva, estas personas van a recibir esa noticia. Pero también
La ley corta aprueba otra cosa. Dice de que las ISAPRES, con el objeto de mantener su solvencia financiera, con el objeto de poder pagar estas deudas, ¿no es cierto?, van a poder aumentar los precios. Y la primera alza de precios es una alza extraordinaria de precios que se produciría en el mes de octubre, que no reemplaza al alza de precios que se produciría el próximo año, cuando corresponde una alza de precios. Y esta alza de precios del mes de octubre, que es una alza extraordinaria, podría llegar a ser hasta del 10%. Y esto va a generar incertidumbre, porque por un lado la gente va a decir, me bajaron el precio, y por otro lado le van a decir, oiga, ahora le subimos el precio. Alguien puede decir, después de una explicación muy didáctica, quiero decirlo, Héctor, que lo ha dicho en tiempo breve pero muy claro, pero de todas maneras alguien puede haberse mareado y decir, a ver, entonces, ¿voy a quedar mejor o voy a quedar peor que antes después de todo esto? Y ahí nuevamente se van a dar varias situaciones, porque aquellas personas, por ejemplo, los más jóvenes, que les cambiaron la tabla de riesgo, ya a esas personas no les va a afectar ya este cambio de la tabla de riesgo, porque la tabla de riesgo fundamentalmente favorece ya este cambio de tabla de riesgo a los mayores ya y a las mujeres. Por lo tanto, los jóvenes, los adultos jóvenes, ya en el fondo van a decir, un momentito, dijeron que iban a bajar el precio, pero a mí no me lo bajaron. Claro. O prácticamente la baja que tuve fue insignificante. Marginal. Por lo tanto, en estricto rigor, yo no me vi beneficiado. Pero mire, ahora en octubre me llega una carta en la cual me dice que por el ajuste de la tabla de riesgo, que yo no recibí, o que recibí marginalmente, fíjense que a mí me suben el precio de hasta un 10%, porque aquí la ley tiene un problema. La ley aplica el 10% a toda la cartera, se haya o no beneficiado con esta baja de precio. Por lo tanto, esto lo pagamos todos, los jóvenes, los viejos, los hombres, las mujeres, todos. Y esa situación yo creo que va a ser tremendamente discutida por parte de la población. Y otra cosa que va a pasar es que la gente va a empezar a evaluar y va a decir, a ver, ¿cómo quedé yo? Porque al final a eso llega las personas, y que es lógico. Van a decir, ¿cómo quedé yo? Si yo quedé peor, yo en definitiva tengo opciones. ¿Qué opciones tengo? Cambiarme de ISAPRE, cambiarme de plan, primera opción, ¿ya? Que es lo que le ofrece el ISAPRE. Segunda opción es cambiarme de ISAPRE, ¿ya? Pero las ISAPRE van a estar todas cobrando más o menos lo mismo. Las nuevas, las viejas, más o menos igual. Por lo tanto, en definitiva, la alternativa que le queda es irse a FONASA y vivir los problemas que se viven en FONASA. ¿Ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva, la situación que realmente vamos a ver con impactos importantes en la población, la vamos a ver fundamentalmente a partir de octubre. Y las personas que recibieron la devolución, aquellas que pertenecen a estos grupos de riesgo que yo les mencionaba, ya esas personas que reciben la noticia de un menor valor del plan, en la práctica van a decir, a ver, ¿cómo? Me bajaron el plan, pero ahora me lo vuelven a subir. ¿Cómo es esta historia? ¿Ya? Y todo es por ley. Entonces no lo van a entender tampoco. Yo creo que hay una situación muy compleja que se viene encima. Ya en su minuto muchos de nosotros criticamos de que la ley venía mal diseñada, que no iba a resolver el problema, que puede generar más judicialización, ya, y que va a generar una migración masiva de población hacia el FONASA. ¿Ya? Y hay que ver si el FONASA va a estar en condiciones de darle una solución a estas personas, porque en el fondo no se ha aprobado, ¿no es cierto?, la modalidad complementaria. Eso se va a aprobar a mediados del próximo año, ya con suerte, digamos. Y a continuación, las personas van a recibir la cobertura que se recibe en FONASA. Y las personas que se van a ir a FONASA, ya en definitiva van a ser dos grupos. Los jóvenes, por un lado, y los viejos que no puedan pagar, digamos. Y los que no puedan, o las mujeres. Y esos, en definitiva, se van a encontrar con una situación de cobertura que no va a ser la que ellos esperaban, o la que estaban acostumbrados a recibir. Héctor, ¿es posible, pese a la complejidad que tiene todos estos cálculos, no porque sea difícil de hacerlo desde el punto de la operación matemática, sino que como son caso a caso, y por lo tanto también la persona tiene que decidir, tal vez hay alguna persona que le va a cobrar un poco más, pero de todas maneras va a hacer el esfuerzo de seguir en la ISAPRE por una razón personal nada más, ¿no? Por distintas, de salud o qué sé yo, de prestaciones, de fidelidad con algún tratamiento, en fin, cada uno somos una historia y cada familia también, porque aquí no solamente es
el titular, sino que si tiene carga o no, todo eso va haciendo un cálculo que es muy distinto y particular. Por lo tanto, digo que cuando termine de todas estas adecuaciones, una persona podrá tener que decidir entonces de acuerdo a la realidad y cómo le quedó su plan, si se quiere o si puede mantenerse o si hace el esfuerzo por mantenerse. Entonces, aquí va la pregunta. ¿Hay la posibilidad de hacer una proyección que sea más o menos cercana, que después que termine todo este proceso, cuántas personas efectivamente podrían migrar, verse obligadas a migrar a FONASA? Hoy día con la información pública es imposible. Yo me imagino que la superintendencia debe tener alguna información más completa, porque esto, como usted decía, es caso a caso. Ya ISAPRE y caso a caso. Ya y cambia de ISAPRE porque va a depender qué tablas de riesgo estaban utilizando la ISAPRE al momento de los fallos judiciales. Primera cuestión. Por lo tanto, no hay caso igual de un ISAPRE a otro. Segundo, tampoco hay entre plan y plan, porque las tablas de riesgo que utilizaba la ISAPRE no siempre era una sola para la ISAPRE, sino que eran tablas de riesgo por plan. Claro. Por lo tanto, tampoco vamos a tener esa información. Y tercero, tampoco vamos a tener la estructura de los grupos familiares, ¿no es cierto? No la tenemos públicamente, la estructura de los grupos familiares para saber cuántas personas se van a afectar. Hay grandes números que se han señalado, por ejemplo, que el tema del 7%, del ajuste del plan al 7%, afecta aproximadamente 500.000 familias, ya, o 500.000 personas, no familias, perdón, personas. 500.000 personas, porque efectivamente, normalmente, gran parte de ellas, un 99%, son personas solteras, digamos, ¿ya? Y muchos de ellos son varones, ¿ya? Y jóvenes o mujeres y varones, pero con alta renta. Se habla de que son del orden de 500.000 personas que van a estar en esta situación de que se les terminan los excedentes. Por lo tanto, esa es una situación compleja. Esas personas podrían perfectamente, dada su condición de salud, decir con toda claridad, decir, a ver, yo no uso el ISAPRE por la edad que tengo, yo no me enfermo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, estoy pagando de más. ¿Para qué voy a pagar de más? Prefiero pagar un 7%, ¿no es cierto?, al FONASA, ya, y hasta ahí llego. Esa es una situación. Claro. Y van a pagar en la ISAPRE o en FONASA el mismo 7%, porque en el FONASA también tienen que pagar el 7% obligatorio. Y después nos encontramos con el otro grupo, el grupo que van a recibir la tabla de riesgo. Y en la tabla de riesgo, yo lo que les puedo señalar es que hoy día, dentro de la cartera de las ISAPRES, ya hay un porcentaje que supera ya el 40%, hasta cerca del 50%, incluso pasado, de que son personas que tienen ya más de 50 años. ¿Ya? Por lo tanto, son personas que en definitiva, muchas de ellas tienen alguna enfermedad preexistente o son personas que además tienen, ¿no es cierto?, el tema de edad que las hace menos elegibles por parte de seguros complementarios o de otras alternativas. Y esas personas eventualmente o se quedan en su ISAPRE y están dispuestas a pagar lo que corresponda, o sencillamente se pueden ir. ¿Quiénes son los más sensibles a irse? Aquellos que no tienen preexistencia, aquellos que son elegibles por cualquier seguro complementario. Claro. Ellos, ya sea porque no usan el plan o porque pueden tener un seguro complementario con facilidad. Esas son las personas que se pueden ir, ¿ya? Y son personas que van a buscar alternativas que sean las mejores para ellos y en definitiva en función de eso van a tomar esa decisión. Es bien interesante. Pero es difícil, sí. Pero es muy difícil dar un número. Es muy difícil dar un número, es bien interesante las distintas combinaciones de acuerdo a la realidad que tiene cada uno, porque claro, tal vez en el ejemplo más típico de comillas, el que sale más perjudicado, una persona joven que tiene altos ingresos, que por lo tanto hoy día pagaba su plan de salud con un menos de un 7%, que por lo tanto la tabla de factores tampoco le modifica su plan o mínimamente, o a lo mejor ni siquiera lo toca, por lo tanto va a tener que pagar más ahora por el 7%, luego va a venir un incremento y vuelta a pagar más. Entonces a eventualmente ese caso, como diríamos, tipo ejemplo modelo, por decirlo de alguna manera, bien entre comillas, le va a subir muchísimo. Pero la pregunta es si a la ISAPRE le va a convenir luego cuando viene ¿cómo se llama? Este aumento que le permite la ley extraordinario, subirlo demasiado para no provocar que ese usuario que le aporta bastante recursos al sistema
porque no se enferma, porque tiene renta alta, porque paga una prima de un buen valor, lo va a dejar escapar, por decir de alguna manera. Y lo va a ahuyentar cobrándole mucho. Es el dilema que se van a encontrar. ¿Ya? Y el dilema en términos de que si yo le subo mucho el plan, se me van los afiliados, pero si no lo subo el plan lo suficiente, voy a quebrar porque no tengo los recursos para poder pagar el menor precio el menor precio del plan, o voy a tener que pagar y voy a tener que pagar, ¿no es cierto?, el efecto retroactivo de la aplicación de la tabla de riesgo que definieron los tribunales. Yo creo que los fallos de los tribunales, si bien es cierto que estaban bien intencionados, en la práctica generan un efecto que pone en riesgo severo la estabilidad de la ISAPRE. Yo creo que varias ISAPRE a partir de octubre van a empezar a mostrar de que no son solventes y que van a empezar a abandonar. Ya, de hecho, ya un grupo importante ya avisó de que vendría. Ya probablemente hay otras ISAPRE que están haciendo la misma evaluación, porque en definitiva los números no dan. Fíjate que solamente el efecto de la tabla de factores de riesgo hacia futuro, el menor precio que van a recibir las ISAPRES es del orden entre el 15 y el 20%. Solo a futuro. Y además de eso, las ISAPRES van a tener que pagar ya una supuesta deuda, digamos, que se produce a partir del fallo, ya por el efecto retroactivo de la ley, ya del fallo, digamos, en la práctica son 1.250 millones de dólares, que son 3 veces el patrimonio total de las ISAPRES. Por lo tanto, la situación es muy crítica. Nosotros creemos que van a haber muchos efectos a nivel de las ISAPRES, ya que se van a manifestar en precios, pero que también se van a manifestar en que se va a ir cartera, y cuando se va a cartera se concentra más la cartera de mayor riesgo y más vieja, ¿ya? Y a continuación probablemente esto termine en la quiebra de varias ISAPRES. Raya para la suma, entonces, Héctor, ¿usted qué recomendaría a las personas que nos están escuchando y que a lo mejor están abrumadas, dicen mucha información, hasta aquí, vamos paso a paso, esta es la primera parte de la ley? ¿Recomendaría usted que esté la aplicación completa de la ley corta para ver en definitiva en qué punto queda uno particularmente y de ahí, de acuerdo a su realidad económica y sus necesidades, tomar la decisión de si permanece, de si que queda mejor, de si hace un esfuerzo más por permanecer en la ISAPRE en donde está, etcétera? ¿Recomendaría que termine esta etapa en definitiva para tener la información exacta de su caso en particular? Mira, la única recomendación de carácter que podría ser tremendamente aventurada y arriesgada, digamos, que no hay que tomar, es tomar ahora decisiones. Tomar ahora decisiones cuando recién se está empezando a aplicar la ley. Yo creo que las decisiones las personas las tienen que tomar cuando se haya aplicado totalmente la ley, y eso va a ser en el mes de octubre ya de este año. Yeah. Por lo tanto, después de eso, las personas ahí pueden hacer una evaluación real de cómo quedó la persona, porque la persona va a tener que decir, ok, yo quedé en la situación en la cual básicamente ya quedé, digamos, un 10% por arriba de lo que estaba pagando. Ok, ¿estoy en condiciones de pagarlo o no estoy en condiciones de pagarlo? Ya, si está en condiciones de pagarlo, además va a tener que esperar otra decisión, que en el mes de marzo viene otra alza de la ISAPRE. ¿Ya? Y el alza de la ISAPRE, en ese caso, se aumentó el techo, ya que antes tenían, que era incorporar la variable de alza de precios de FONASA, y ahora no se aplica por la ley corta que se aprobó. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la gente va a tener que esperar también esa situación. ¿Ya? Entonces, en definitiva, yo recomendaría no tomen ninguna decisión por el momento. Ya sigan adelante en la situación en la cual se encuentran, y posteriormente, ¿no es cierto?, cuando tengan los números en la mano, digamos, de su situación personal, y que la ISAPRE les haya informado oficialmente, recién allí tomen una decisión, no antes. Muy gráfico, muy pedagógico, muy claro, Héctor Sánchez, como siempre, ex superintendente de salud y director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, para poder entender este complejo sistema, estas complejas adecuaciones. Nos quedamos con
la recomendación final, sin duda, que a lo mejor ilustra muy bien a nuestros amigos auditores. Muchísimas gracias, Héctor. Un abrazo. Un placer saludarte. Escuchas Noticias en Profundidad. Doble Clic. Conduce Ramón Ulloa.